Bien, nos quedan los últimos minutitos, entonces me gustaría redondear un poco el concepto. Sobre todo el planteo de la diputada. A ver, ¿por qué teme que efectivamente se derogue el artículo que remite al incesto como delito en tanto haya escándalo público? Porque en realidad, si lo que queremos proteger, ya no nos interesa la moral pública, ¿no? El delito a proteger es al niño, a la niña y al adolescente. Ya hay otros artículos que remiten al abuso sexual, a la violación propiamente dicha para menores y mayores, que irían por ese lado. Eso es lo que plantea el Ejecutivo, ¿no? ¿Por qué no? ¿Por qué no es suficiente? O de otra manera, ¿cuál sería el mensaje de derogarse este artículo que remite al incesto? A ver, Victoria, el delito en sí, que es lo que se propone derogar, y cualquier delito, tiene un efecto disuasivo en la sociedad. Entonces el planteo es al revés, es decir, bueno, si sacamos este delito, ¿qué va a pasar? ¿Cuál es el mensaje que nosotros le vamos a dar a la población? Y eso es lo que hay que reflexionar. Está derogado el delito de incesto, no existe. ¿Cuál es el mensaje que nosotros le transmitimos a la gente? Que está bien tener relaciones con tu madre, tu padre, tu... debí decir Edipo, no Electra, cuando es marido. Ese es el mensaje que va a quedar. ¿Por qué? Porque hoy todo el mundo sabe lo que es el incesto, sabe de qué se trata y creo que ha sido de alguna manera movilizador que se diga que no se ha penado el delito de incesto. Y es más movilizador todavía que se diga por parte del Poder Ejecutivo que en realidad está en desuso, porque en realidad existe. Entonces no podemos decir que está en desuso. Lo que hay que hacer sí es trabajar para mejorar las normas, pero sostener el delito. Porque ¿cuál es el efecto que se va a dar contrario? Y bueno, no sabemos, es mejor evitarlo. Yo creo que el efecto va a ser nocivo. Si uno mañana salimos en los titulares y decir quedó derogado el delito de incesto, bueno, yo creo que el mensaje es mucho más negativo que hoy exista y no porque claro, porque a ver, convengamos que los datos jurídicos, la interpretación jurídica, no todo el mundo la tiene. Uno se entera, claro, por ejemplo, por un trabajo como este, pero en realidad vos si te agarras el diario y ves el titular, que seguramente va a ser ese, derogado el delito de incesto, el mensaje es bravo, ¿no? No sé qué opinan. Contraria a la temor a la modificación de las leyes. No hay que tener temor a la modificación de las leyes penales. Las leyes penales cambian a medida que evoluciona la sociedad. Y voy a poner un par de ejemplos. El delito de aborto, por ejemplo. En la medida en que hay una ley que, digamos, dentro de determinadas coordenadas despenaliza el aborto, implica que la sociedad tiene un punto de vista diferente sobre el aborto desde el punto de vista penal y tiene una legislación diferente a la que tenía antes. El tema del consumo ¿Pero tenemos un punto de vista distinto sobre el incesto? No es exactamente bueno el ejemplo. A lo que voy es que las leyes penales cambian. Las leyes penales cambian. En algunos países, y todavía quizás en algunas regiones, en algunos países donde las leyes son, digamos, estaduales, por ejemplo, las relaciones homosexuales son consideradas delitos, por ejemplo. Y eso, evidentemente, la sociedad ha ido evolucionando y eso nadie más lo considera delito. Pero si hubiera, que lo hubo en el pasado, leyes penales que castigaban la relación homosexual, eso ya no rige más. Entonces, me parece que es legítimo, más allá de lo que cada uno piense, es legítimo plantearse que el concepto de pudor público, de moral, ha cambiado y que una relación consentida entre adultos no necesariamente configura delito, incluso aún con escándalo público. ¿Por qué? Cambió el sentido de la moral, cambió esa moral promedio que es el pudor. O sea, yo creo que no hay que temer a los cambios en la ley penal. Ahora, si lo que se quiere proteger es otra cosa, el abuso, por ejemplo, de menores, entonces me parece que la figura del incesto no es la adecuada para eso. No sé si ¿Algún comentario? Volviendo al caso que originó todo esto, la pregunta es, ¿está vigente hoy día, sí, ¿es cierto? Y sin embargo ocurrió lo de Rivera. Es decir, el problema se ve que es otro, entonces. La aplicación de la ley. Bien, es cierto que lo de Rivera en este segundo fallo también da cuenta de que este señor después siguió teniendo relaciones sexuales con menores. Porque tomó viento en la camiseta, dijo se puede. Pero si el tema es que en realidad lo que se pudo probar es que este señor mantuvo relaciones sexuales con menores, entonces en vez de
juzgarlo o procesarlo por incesto, habría que haberlo procesado por violación o abuso. Claro que sí, pero está clarísimo eso. ¿Dónde Son está el delitos error? Vamos a ver qué diferentes. dice la Suprema Corte, a ver qué encuentra, qué faltó o qué sobró en cualquiera de las dos instancias. Diputada, muchas gracias por habernos acompañado en el día de hoy. Quedó claro su resistencia en tanto al mensaje que efectivamente podría dar que se retirara como delito, ¿no? ¿Alguna reflexión final? Le preguntamos al sociólogo. Sí, creo que siempre de alguna forma se terminan banalizando los temas y naturalizándolos y dejamos de lado cada vez más a la propia víctima y los procesos de revictimización que tiene que sufrir en las distintas instancias, con protocolos, por ejemplo, como la ANET o el INAU, larguísimos, donde desde el momento de la detección hasta el momento de la acción, el niño sigue sufriendo esa clase de abusos. De modo que creo que también, si bien hoy hemos sido excesivamente técnicos, tal vez para mi gusto, siempre queda a la sombra el tratamiento de esa víctima y, por ejemplo, en qué condiciones quedó esa chica de 11 años luego del parto. A ver si tenemos la respuesta de la gente, Vera, de la votación. Exacto, Victoria. 79% de los televidentes dicen que sí, que la sociedad condena el incesto y un 21% dice que no. O sea que va a traer polémica, efectivamente, si se avanza, si el Ejecutivo avanza en este intento, ¿no? Bueno, como ya lo explicamos antes. Señores, nos tenemos que despedir. Tengo que decir, el tema del transporte escolar hoy ha estado presente a lo largo de todo el programa porque han seguido llegando mensajes a partir de la conversación telefónica con Elizabeth, esta mamá de una de las liciales que concurre a Nueva Helvecia. Elizabeth en un momento se equivoca y me dice que hoy quien está pagando parte del transporte es la Intendencia de Colonia. En realidad quiso decir la de San José, porque después sí lo explica. Originalmente fue Colonia retira el subsidio porque la mayoría de los chicos que iban a estudiar eran de San José, y después pasó a ser, es ahora, hoy, hasta fin de julio, la Intendencia de San José la que subsidia en parte con las familias el transporte. Aclarado esto, ¿sí? ¿O quedan dudas de quién paga qué? Vamos a seguir. Hagamos la vaquita entre todos y a ver si los chicos siguen estudiando. Y a lo mejor entre algunos padres, porque a lo mejor pueden pagarlo también, ¿eh? Y bueno, pero es que hoy están pagando 4.000 pesos cada familia. Chau, hasta mañana. La guerra que se acerca.